Muy buenas tardes, queridos hermanos, paz y bien. Bienvenidos a su espacio franciscano, tanto en las redes sociales como el canal de YouTube, como también para el Facebook, a través de los cuales les comparto mi experiencia como franciscano seglar y mis humildes aportes al crecimiento espiritual en la familia franciscana. Hoy les voy a traer un tema interesante, novedoso, que lleva por título La alegría en los escritos de San Francisco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso y sumo Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos, queridos hermanos, esta bella temática con una breve introducción que nos las hace Fray Tomás de Celano. Procuraba vivir siempre con júbilo en el corazón, conservar la unión del Espíritu Santo y el óleo de la alegría. Desde la alegría del encuentro con el Señor en Spoleto hasta su muerte, la alegría aparece natural en los momentos principales de la vida del poverello de Asís. Hagamos, queridos hermanos, un itinerario cronológico en la experiencia de Francisco, comenzando con el encontrarse con el leproso. Seguidamente, al escuchar las palabras del crucificado en la ermita de San Damián. Al dedicarse a reconstruir dicha ermita, al renunciar a todos sus bienes ante el obispo de Asís, al encontrar su vocación en la apertura del Evangelio, al recibir los primeros hermanos, al recibir de Inocencio III la aprobación de su forma de vida, al entregarse a la predicación, al ir a Marruecos, al celebrar el nacimiento de Jesús en Grecho, al constituir a la Virgen María como abogada de su orden, al recibir las llagas, al acercarse a la hermana muerte, y la alegría le acompaña también en la oración, en la escucha de la palabra de Dios, en el recuerdo, en la contemplación de la pasión de Jesús, en el seguimiento de sus huellas, en el canto de los salmos de los pobres, en el don de sí mismo y de sus cosas, en la práctica de la pobreza, en su servicio a los demás, en su fraternidad con los hombres y las demás criaturas, en su convivencia y ayuda a los pobres, en su predicación, en sus enfermedades, en las injurias, persecuciones y humillaciones. Estas referencias, queridos hermanos, las podemos encontrar en sus biógrafos y principalmente en sus escritos. Francisco proclama que la alegría
marca la identidad cristiana. Francisco se revela fiel testigo y evangelista de uno de los contenidos fundamentales del reino que inaugura Jesús, la alegría y el gozo. La alegría aparece vinculada en primer y principal lugar a Jesucristo, a su nacimiento, a su muerte y resurrección, a su Eucaristía y a sus palabras. Y estas referencias las encontramos en el oficio de la Pasión, numeral 7 y 15, la primera regla, numeral 23, del verso 5 al 6, como también en la carta a la orden, numeral 26, y en la admonición 20, numeral 1 y 2. Al Santísimo Padre de los cielos, al Espíritu del Señor. Estas referencias las encontramos, como ya les he mencionado, en las hagiografías, en los escritos y en las oraciones de Francisco. También hacemos referencia a la salvación que en ellos tienen origen y que ellos comunican. Oficio de la Pasión 7 y 15, primera regla, numeral 23, versículos 5 al 6, como en la admonición. A la conversión a Jesucristo y el seguimiento de sus huellas, al modo de vida de los hermanos, la relación entre los hermanos de la fraternidad menor, la convivencia con los pobres y marginados, a la pobreza, la comunión eclesial en la salvación. Francisco, queridos hermanos, compone unos textos que recita todos los días, que cantan sobre todo y ante todo la salvación de Jesús. Son textos que muestran cómo Francisco no concibe desde el seguimiento la relación con los demás sin la alegría. El oficio de la Pasión y las alabanzas al Dios Altísimo pregonan y cantan la salvación de Jesús que hace estremecer a la tierra entera. Francisco confiesa así la principal y fundamental perspectiva de la alegría cristiana, que es siempre alegría por el acontecimiento escatológico de la salvación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, realizada en Jesús, y contemplado en sus tres momentos principales: el pasado de la encarnación redentora, oficio de la Pasión 7.3 y 15.3, el presente del seguimiento en el Espíritu, la segunda regla, numeral 10, del 8 al 12, y el futuro, cuando estaremos donde está el Señor para contemplar la gloria del Padre en su reino. Primera regla 22.55. El oficio de la Pasión asocia la alegría cristiana al Padre, de quien parte la decisión de nuestra salvación y su realización, al Hijo y la salvación que trae a todas las gentes y a todas las criaturas,
y al Espíritu Santo. Francisco proclama que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, además de ser origen de la alegría, es también gozo y alegría. Proclama también que la alegría cristiana es alegría navideña y pascual, que es realidad ya dada y presente por Jesús y en el Espíritu Santo, que está ahí como está Jesús el resucitado, que está ahí con fecha y día determinado. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y gocemos en él. Aleluya, aleluya, aleluya. Rey de Israel. Está ahí porque antes que sentimiento o actitud nuestra, es una realidad tan visible como la humanidad de Jesús, el Hijo amado del Padre, que nació en Belén y murió para salvarnos. El tema de la alegría, queridos hermanos, nos hace encontrar algunas de las constantes habituales de la experiencia cristiana de Francisco. Su insobornable convicción de haber sido salvado, conducido por el Señor, como nos lo dice en su testamento numerales 1 y 2. Su contemplación de Jesús como mediador, primera regla 23:5. Su visión de la Trinidad como origen y meta de todo, primera regla 23 del 1 al 4. Su visión del Padre como quien tiene en ella primacía de orden y decisión. Y la proclamación de la dimensión universal y cósmica de la salvación. Nos detenemos, queridos hermanos, en la lectura de los Salmos 7 y 15 del oficio de la Pasión y en las bienaventuranzas. El Salmo 7 corresponde a la hora de vísperas del Triduo Pascual. Comienza con una invitación de Francisco a todas las gentes a aplaudir y a cantar con voces de júbilo. Invitación que más adelante se dirige a los cielos y a la tierra, al mar y cuanto lo llena, y a los campos, y a cuanto hay en ellos, para que se alegren y gocen. Sigue a continuación la proclamación de la razón y motivo de tanta alegría y gozo. Porque el Señor es excelso, terrible, Rey grande sobre toda la tierra. 7:2. Y porque el Santísimo Padre de los cielos, nuestro Rey, antes de todos los siglos, envió de lo alto a su amado Hijo y realizó la salvación en medio de la tierra. 7:3. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es excelso y terrible, soberano de toda la tierra. Porque el Santísimo Padre del cielo, nuestro Rey, antes de los siglos, envió de lo alto a su amado Hijo y trajo la salvación a la tierra. Alégrense los cielos y salte de gozo la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Gocen los campos y cuanto hay en ellos. Cantadle un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra.
porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más terrible que todos los dioses. Dad al Señor, familia de los pueblos, dad al Señor gloria y honor. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Tomad vuestros cuerpos y cargad con su santa cruz, y seguid hasta el fin sus santísimos preceptos. Tiembla en su presencia la tierra entera. Decid a los pueblos que el Señor reinó desde el madero y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Santísimo Padre en el cielo. Elévate sobre el cielo, oh Dios, y sobre toda la tierra tu gloria, y sabemos que viene y que vendrá a juzgar con justicia. El Salmo 15 se reza en Navidad. Tiene la misma estructura. Comienza con una invitación de Francisco. Glorificad a Dios, nuestra ayuda. Cantad al Señor Dios vivo y verdadero con voz de alegría. 15:1. Sigue con la indicación del motivo de la alegría. Porque el Señor es excelso, terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Y porque el Santísimo Padre del cielo, nuestro Rey, antes de los siglos, envió a su amado Hijo de lo alto y nació de la bienaventurada Virgen María. Saltad de gozo por Dios nuestro auxilio. Aclamad al Señor Dios vivo y verdadero con gritos de júbilo, porque el Señor es excelso y terrible, soberano de toda la tierra, porque el Santísimo Padre del cielo, nuestro Rey, antes de los siglos, envió de lo alto a su amado Hijo, que nació de la bienaventurada Virgen Santa María. Él le invocó, tú eres mi Padre, y él lo nombró su primogénito. Más alto que todos los reyes de la tierra, en aquel día envió el Señor su misericordia, y en la noche su canto. Este es el día que hizo el Señor. Saltemos de gozo, exultemos y alegrémonos en él, porque nos ha dado un niño santísimo, amado, y nació por nosotros en el camino y fue colocado en un pesebre, pues no tenía sitio en la posada. Gloria al Señor Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Alégrese el cielo y salte de gozo la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, gocen los campos y cuanto hay en ellos, cantadle un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza, más terrible que todos los dioses. Dad al Señor, familia de los pueblos, dad al Señor gloria y honor. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Tomad vuestros cuerpos y cargad con su santa cruz, y seguid hasta el fin sus santísimos preceptos. La alegría aparece como invitación, como opción que hay que tomar, teniendo origen en el Padre de los cielos, realizado por el Hijo y celebrada por la Iglesia como una comunidad en el que nada es individual, sino un nosotros, que canta sin cesar la salvación. Un canto que se extiende a la creación entera, porque en Francisco todo está integrado como ese acto amoroso del Padre en la creación. Con ello,
La alegría se enriquece de nuevas perspectivas al estar ligada enteramente a la salvación, al Padre que la decide y al Hijo que por su nacimiento y por su misterio pascual, contemplado también en su plenitud escatológica, la realiza. Releamos, queridos hermanos, entonces las alabanzas al Dios Altísimo, una parte. Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres amor, caridad, tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres seguridad, tú eres belleza, tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres caridad nuestra, tú eres toda dulzura nuestra, tú eres vida eterna nuestra. Grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso Salvador. Ahora, queridos hermanos, pasemos a la alegría del seguimiento en Francisco. En las cartas, en las reglas y sobre todo en las admoniciones, la alegría aparece unida al seguimiento de Jesús, lo que significa que el seguimiento de las huellas de Jesús es fuente de alegría y de bienaventuranza, en cuanto que es camino de Jesús hacia el Padre y camino hacia la bienaventuranza del reino en su plenitud. Con ello, Francisco deja claras dos cosas: que la alegría del seguimiento solo es posible si caminamos al encuentro definitivo con el Señor, y que solo caminamos realmente hacia el encuentro con Él si comulgamos aquí y ahora con sus huellas de despojo y desapropiación. Francisco, queridos hermanos y hermanas, pone la alegría en 4 momentos principales, sin los cuales es imposible llegar a la experiencia verdadera de la alegría. ¿Cuáles son? Son 4 dimensiones unidas estrechamente entre sí, de tal modo que no se da una si que no se da una, no se puede dar la otra, y que expresa a modo de bienaventuranza. Comencemos, queridos hermanos, por la primera dimensión: la alegría de la conversión en el camino de Jesús. Es una dimensión ética. Son sobre todo virtudes del discípulo de Cristo, sin prescindir por ello de la situación de pobreza en que se encuentra. En las 2 cartas a los fieles, Francisco subraya que la conversión es ya bienaventuranza, o porque nos abre el secreto de la acción del Espíritu que mora en nosotros, o porque nos abre al amor de Dios y del prójimo. Primera carta a los fieles 1:5 y la segunda carta a los fieles numeral 18. Así, queridos hermanos, en esta primera carta o redacción a los fieles 1 del 5 al 6, nos dice textualmente el poverelo de Asís:
Oh, cuán dichosos y benditos son aquellos y aquellas que hacen estas cosas y en ellas perseveran, porque sobre ellos descansará el Espíritu del Señor y hará en ellos habitación y morada. ¿Y a qué se refiere cuando dice estas cosas? Miremos lo que nos dice la primera redacción o carta a los fieles, numeral 1, del 1 al 4. Todos aquellos que aman al Señor con todo el corazón, con toda el alma y la mente, y con todas sus fuerzas, y aman a sus prójimos como a sí mismos, y aborrecen sus cuerpos con sus vicios y pecados, y reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y dan los frutos propios de la penitencia. El que tenga 2 túnicas, que dé una al que no la tiene. No exijáis más de lo ordenado. No maltratéis ni denunciéis a nadie, y contentaos con vuestra paga. Lucas 3. Vincular la conversión a la alegría, bienaventuranza, es subrayar que la alegría cristiana está más allá de toda alegría terrena y más allá, sobre todo, de aquella dicha que se opone al camino de Jesús. La alegría cristiana es siempre resultado de un nuevo nacimiento y solo es posible si se nace de nuevo y se persevera así hasta el final. Es decir, hermanos, tener una conversión, una metanoia diaria y permanente hasta el final. Bienaventurados los que mueren en penitencia, porque estarán en el reino de los cielos. Una segunda dimensión que abarca la experiencia de Francisco. La alegría del Evangelio, que debe ser la alegría de las bienaventuranzas en el camino de Jesús. Esta, queridos hermanos, es una dimensión cristológica, suficientemente clara en el mismo texto evangélico de las bienaventuranzas. Son dichosos los que siguen a Jesús y se identifican con sus propios sentimientos hasta hacerse otro Cristo. El seguimiento de las huellas de Jesús tiene una de sus expresiones principales en las bienaventuranzas, que es un programa de vida para todos nosotros cristianos, al que Francisco invita a sus hermanos y hermanas. Las bienaventuranzas, ¿qué significado tienen? ¿Qué son para Francisco? Son ante todo el pregón incansable de una buena noticia. ¿Y cuál es esa dicha? Esa buena noticia es la dicha de Dios, es oferta cercana, actual y para siempre en Jesús y en su camino de despojo y desapropiación. Y desde ese convencimiento, Francisco nos ha querido señalar quiénes son los verdaderos destinatarios de las mismas: los pobres de corazón, los que confiesan con su existencia que al hombre lo salva únicamente la misericordia de Dios uno y trino.
Haciendo una síntesis de lo que Francisco proclama en las bienaventuranzas, podemos decir algunas consideraciones. Las admoniciones, bienaventuranzas de Francisco son un intento de ofrecer los rasgos del que desde su debilidad consentida ha aceptado la absolutez del amor benevolente y salvador de Dios y los caminos de ruptura que eso lleva consigo, lo que conocemos como la libertad de la conversión. La alegría, como segundo aspecto de las admoniciones bienaventuranzas, es revelada. Por eso el Evangelio es su texto de referencia y las encontramos en las admoniciones 11, 13, 14, 15, 18, 28, como también en la primera regla y segunda regla, fidelidad a la palabra revelada. Una tercera consideración nos habla de que la alegría de las admoniciones, bienaventuranzas, ya está aquí, pero todavía no. Por eso es alegría que solo en la fe se conoce y solo en la fe se habla de ella, y a la que por tanto no le está permitido adelantar la recompensa o el paraíso. Esto se llama la experiencia escatológica. La alegría de las bienaventuranzas es al revés y al contrario de las demás. Por eso es alegría que se experimenta en el seguimiento del camino de despojo y desapropiación. La encontramos en la admonición 11, 4, 14 del 1 al 4, la 16 en su numeral 1 y 2, 17, 1 y 2. También la encontramos, se experimenta la alegría en el momento de la persecución y de cruz de Jesús. Estas referencias las encontramos en la primera regla 16, la segunda regla 8, segunda regla 10, como también en el cántico 11:13. Y solo a ese precio, paciencia y calma ante lo contradictorio. La alegría de las bienaventuranzas es don del Espíritu, como nos lo dice la segunda regla, numeral 10, versículo 9, como también en el saludo a la bienaventurada Virgen Madre de Dios, numeral 6. Por eso es gratuita, y en la gratuidad hacia Dios y hacia los hermanos se encuentra y posee lo que llamamos el sentimiento de gratitud al Espíritu, del que todo procede y al que hay que devolver los bienes recibidos. Las bienaventuranzas de los escritos tienen una dimensión
triple. La primera, ya que son expresión de la mejor sabiduría evangélica, el gozo de la salvación, el gozo de los pequeños, el gozo que supera el temor. Una segunda dimensión contempla una bendición que lleva a hablar oportunamente, a descubrir el fondo de las cosas, a sanar, a levantar, a fortalecer. Y una tercera dimensión, sobre todo, son el anuncio y la proclamación de la felicidad del reino que está cerca en Jesús, el que siempre está con nosotros. Primera admonición 22, y que vendrá con Jesús el que ha de venir. Primera regla 23:4. ¿Qué nos señalan las bienaventuranzas? Nos señalan siempre el sujeto y las condiciones de la alegría. Fijémonos, queridos hermanos, dichosos los que perdonan, los que soportan en paz la tribulación, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Cántico numeral 11. Primero, dichosos los que perdonan. Dichosos los que están en tu santa voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Porque se posará sobre ellos el Espíritu del Señor, porque ningún otro enemigo visible o invisible le podrá dañar. Porque quien se reserva algo para sí, esconde en sí mismo el dinero de su Señor. Mateo 25:18. Y lo que creía tener se le quitará, porque cuanto es el hombre ante Dios, tanto es y no más. Admonición 19:1. Porque al Altísimo mismo pondrá de manifiesto sus obras a quienes le agrade. Admonición 28, numerales 1 al 2. Porque estarán en el reino de los cielos. Primera regla 21:7. Las bienaventuranzas, queridos hermanos, son también y sobre todo expresión del seguimiento de Jesús. Acordémonos en el texto que nos hace Jesús. Nos invita a vivir las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son expresión del seguimiento que nosotros le hacemos o no le hacemos a Jesús. Son bienaventurados los que lo dejan todo por identificarse con Él. Ahí está la verdadera alegría, darlo todo como Él mismo nos lo ha dado. Son 4 bienaventuranzas que subraya Francisco, pero en realidad se reduce a una sola. Bienaventurados los que se vacían de sí mismos para dejar que Dios entre en ellos y los convierta en amor dado humildemente a los demás.
Se trata, queridos hermanos, de un vaciamiento interior que hacemos, la desapropiación, el anonadamiento de Dios que a Francisco lo cautivó radicalmente. Y así nos dice Mateo 5:13, la admonición 14:1 y la segunda regla 6:4. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Francisco comenta y concreta. Es de verdad pobre de espíritu quien se odia a sí mismo y ama a los que hieren en la mejilla, en contraste con aquellos muchos que permanecen constantes en la oración y en los divinos oficios y hacen muchas abstinencias y mortificaciones corporales, pero por una sola palabra que parece ser injuriosa para sus cuerpos, o por cualquier cosa que se les dice, se escandalizan y enseguida se alteran. Estos tales no son pobres de espíritu. Admonición 14 del 2 al 4. 3 rasgos definen, por lo tanto, al que es de verdad pobre de espíritu. Un primer rasgo que distingue al pobre de espíritu, que lo definen y que nosotros lo detectamos, lo observamos. Busca a Dios en la oración, como lo hizo Francisco. No está centrado posesivamente en su propio yo, se odia a sí mismo y ama sin condiciones. Ama al que le hiere en la mejilla. Son dichosos, pues, los que se desapropian para amar. La desapropiación va unida en Francisco a la esterilidad voluntaria, no solo la biológica, sino la espiritual, para que aparezca esplendente y soberana la primacía de Dios y también la del hombre, que no se mide por sus obras ni su poder, sino por lo que es ante Dios y nada más que eso. 19, admonición 19. Bienaventurado el siervo que no se tiene por mejor cuando es engrandecido y exaltado por los hombres, que cuando es tenido por vil, simple y despreciado, porque cuanto es el hombre delante de Dios, tanto es y no más. Ay de aquel religioso, y podemos incluir a todos los miembros de la familia franciscana, comenzando por quien les habla, que ha sido puesto en lo alto por los otros y por su voluntad no quiere descender. Y bienaventurado aquel siervo, Mateo 24:46, que no es puesto en lo alto por su voluntad y siempre desea estar bajo los pies de los otros. Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8 y admonición 16, 1. Según el comentario de Francisco, son verdaderamente de corazón limpio los que desprecian lo terreno, buscan lo celestial y nunca dejan de adorar y contemplar al Señor Dios vivo y verdadero con un corazón y ánimo limpio. Numeral 2 de la admonición 16. Al limpio de corazón lo identifican dos rasgos. Primero, desprecian lo terreno, es decir, tienen una jerarquía de valores en la que lo prioritario es Dios y su plan salvífico. Buscan lo celestial. Y como segundo rasgo, nada estorba en ellos para adorar y contemplar al Señor Dios vivo y verdadero. Francisco concreta aquí, queridos hermanos, que los pobres de espíritu solo pueden serlo si son limpios de corazón, es decir, si se abren enteramente a la presencia salvadora de Dios, a quien únicamente se confían desde el vacío de todas las cosas. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9 y admoniciones 13 y 15, numerales 1. Francisco hace un doble comentario a esta bienaventuranza de Jesús según San Mateo. Primer comentario. El siervo de Dios no puede saber cuánta paciencia y humildad posee mientras todo le vaya a satisfacción. Mas cuánta paciencia y humildad muestra el día en que le contrarían quienes deberían darle satisfacción. Tanto tiene y no más. Y como segundo comentario a esta bienaventuranza de Jesús, según San Mateo, nos dice: y son verdaderamente pacíficos aquellos que en medio de todas las cosas que padecen en este siglo, conservan por el amor de nuestro Señor Jesucristo la paz de alma y de cuerpo. Admonición 13, numeral 2, igualmente la admonición 15, numeral 2. Al pacífico, por tanto, lo identifican estos dos rasgos a considerar. Primero, no responde a la agresión.